Corrí por el pasillo del hospital como una desesperada, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que iba a estallar. Las luces fluorescentes me cegaban, el olor a desinfectante me mareaba, pero nada importaba. Solo quería llegar a la UCI, ver a mi hijo Matías, tocarlo, saber que seguía vivo. Mis zapatos resonaban contra el piso de linóleo mientras las lágrimas me quemaban las mejillas. De repente, una mano firme me agarró del brazo. Era una enfermera de unos 40 años, con el uniforme verde y una expresión que me heló la sangre. «Escóndase», susurró con urgencia, mirando hacia los lados. «Ahora, confíe en mí». «¿Qué?» «No, yo necesito ver a mi hijo, él está». «Escóndase», repitió, empujándome hacia la habitación de al lado. Su tono no admitía discusión. Había algo en sus ojos, una mezcla de compasión y alarma que me hizo obedecer sin pensar. Me empujó dentro de un cuarto vacío y cerró la puerta casi por completo, dejando apenas una rendija. Mi respiración era tan agitada que tuve que taparme la boca para no hacer ruido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me escondía cuando mi hijo estaba muriendo a pocos metros? Entonces la vi. Vanessa, mi nuera. Caminaba por el pasillo con pasos decididos. Nada del llanto desesperado que yo esperaría de una esposa cuyo marido acaba de tener un accidente grave. Llevaba el cabello perfectamente peinado, los labios pintados de rojo oscuro, y esa expresión fría que siempre usaba conmigo pero que nunca mostraba frente a Matías. Entró a la UCI donde estaba mi hijo. A través de la rendija, alcancé a ver cómo se acercaba al médico de guardia. No podía escuchar bien, pero presioné mi oído contra la abertura de la puerta. Las palabras llegaban entrecortadas, amortiguadas por el sonido de las máquinas. «Doctor, necesito hablar con usted sobre las opciones». Su voz era suave, controlada, calculadora. «Señora, su esposo está estable por ahora, pero...» «Entiendo que está sufriendo», lo interrumpió Vanessa. «Y yo, no sé si es justo mantenerlo así, conectado a todas esas máquinas. Quizás sería más piadoso dejarlo ir». Mi sangre se congeló. Literalmente sentí como el frío me recorría desde la cabeza hasta los pies. ¿Dejarlo ir? ¿Estaba hablando de desconectar a Matías? ¿Mi hijo? ¿El hombre con quien se casó hace apenas 3 años? Señora, entiendo que es difícil, pero su esposo tiene posibilidades de recuperación. Es prematuro hablar de... ¿Y cuánto tiempo tomará eso? ¿Semanas? ¿Meses? Vanessa suspiró, como si estuviera agotada. No quiero que sufra innecesariamente. Además, está el tema de los gastos. Los seguros no cubren todo eternamente. Gastos. Dijo gastos. Mi hijo estaba luchando por su vida y ella estaba preocupada por el dinero. La enfermera que me había escondido se acercó sigilosamente y puso su mano sobre mi hombro. Vi su placa, Lidia. Me miró con una tristeza profunda y asintió levemente, como confirmándome que lo que estaba escuchando era real. «Hay algo más que necesita saber», susurró Lidia tan bajito que apenas la oí. «¿Ella ya vino ayer?» Preguntó lo mismo. «Antes de que usted llegara al hospital». El mundo se tambaleó bajo mis pies. Tuve que sostenerme de la pared para no caer. Vanessa había estado aquí ayer, preguntando cómo desconectar a Matías, y nadie me había llamado. A mí. A su madre. Volví a mirar por la rendija. Vanessa se acomodaba el cabello, sonreía levemente al médico, jugaba el papel de esposa devastada con una maestría que me revolvió el estómago. El médico parecía incómodo, movía papeles en su portapapeles, claramente queriendo terminar esa conversación. Entiendo su preocupación, señora, pero legalmente no podemos tomar esas decisiones sin la autorización familiar. Lo sé, completó ella. Pero yo soy su esposa. Soy su familia. No, yo era su familia. Yo lo había cargado en mi vientre durante 9 meses. Yo lo había criado sola después de que su padre murió. Yo había trabajado doble turno durante años para pagarle la universidad. Yo había vendido mi casa antigua para darle el enganche de la suya. Yo había dado cada gota de mi vida por ese niño que ahora era un hombre de 38 años luchando por respirar en una cama de hospital. Y esta mujer, esta extraña que había entrado en nuestras vidas hace apenas 3 años, estaba ahí parada hablando de dejarlo ir como quien habla de cancelar una suscripción de revista.
Necesito que firme algunos papeles, continuó Vanessa, para estar preparados. Por si acaso empeora. El médico la miró con desconfianza. Yo lo vi en sus ojos. Él también sentía que algo no estaba bien. Señora, esos documentos requieren que todos los familiares directos sean notificados. Su suegra ha sido informada. Hubo un silencio. Vanessa se puso tensa. Vi cómo apretaba los puños a sus costados. Margarita es una mujer mayor, dijo con voz edulcorada. No queremos alterarla innecesariamente. Ya sabe cómo son las madres. Se ponen histéricas. Histérica. Me llamó histérica. A mí, que había mantenido la compostura en el funeral de mi esposo. A mí, que había criado sola a un hijo. A mí, que nunca le había hecho nada más que intentar ser amable con ella a pesar de sus constantes desprecios. Lidia me apretó el hombro con más fuerza. Venga conmigo, susurró. Necesita ver algo. Quería quedarme ahí, escuchando, vigilando a esa víbora que se hacía llamar la esposa de mi hijo. Pero algo en el tono de Lidia me hizo seguirla. Me llevó por un pasillo lateral, lejos de la UCI, hacia una pequeña oficina. Cerró la puerta y me hizo sentar. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Sentía que iba a vomitar. Señora Margarita, comenzó Lidia, sentándose frente a mí. Soy amiga de su hijo desde hace años. Matías me habló de usted muchas veces. Por eso la reconocí cuando llegó corriendo. La miré sin entender. ¿Matías había hablado de mí con esta mujer? Él me contó que usted y Vanessa no se llevaban bien, que ella siempre lo ponía a elegir entre ustedes dos. Lidia sacó su teléfono. Pero hay algo más. Algo que necesita saber antes de que sea demasiado tarde. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. El accidente de Matías, continuó Lidia. No fue un accidente. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? Los paramédicos que lo trajeron dijeron que alguien llamó al 911 reportando que un hombre se había caído por las escaleras de su casa. Pero cuando llegaron, encontraron cosas extrañas. La escalera estaba mojada. Había aceite. Y Vanessa estaba completamente tranquila, sin una lágrima, dándoles información con una frialdad que les pareció sospechosa. No podía ser real. Esto no podía estar pasando. Las palabras de Lidia sonaban lejanas, como si viniera de debajo del agua. Hay más, dijo Lidia, mostrándome su teléfono. Esta conversación la tuve con Matías hace 2 semanas. Leí los mensajes y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Lidia, necesito tu consejo. Vanessa está actuando raro. Encontré papeles de seguros de vida. Todos actualizados. Con ella como única beneficiaria. Y documentos sobre la casa que mi mamá me ayudó a comprar. Está intentando que la ponga completamente a su nombre. ¿Se lo dijiste a tu mamá? No puedo. Vanessa me hizo prometer que mantendría a mi madre alejada. Dice que mamá es tóxica, que me controla. Pero yo, creo que estoy empezando a ver quién es realmente tóxica. Las lágrimas cayeron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Mi hijo había estado en peligro y yo no lo supe. Había estado atrapado con esa mujer y yo estaba demasiado ocupada llorando porque me había alejado de mí. ¿Por qué no me llamaron primero?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué llamaron a ella? Porque ella es su esposa legalmente, respondió Lidia con tristeza. Y porque dio su número como contacto principal. El suyo ni siquiera aparecía en los documentos del hospital. Me había borrado. Vanessa había borrado mi existencia de la vida de mi hijo, y ahora estaba intentando borrarlo a él también. Tengo que entrar, dije levantándome bruscamente de la silla. Tengo que verlo. Tengo que protegerlo. Lidia me detuvo con firmeza. Si entra ahora, Vanessa sabrá que usted sabe algo. Y eso podría ser peligroso. Para usted y para Matías. ¿Peligroso? Mi hijo está ahí adentro con esa asesina. Y está vigilado por médicos y enfermeras las 24 horas, respondió Lidia con calma. Ella no puede hacerle nada ahora. Pero necesitamos tiempo para reunir pruebas. Para asegurarnos de que cuando la acusemos, nadie pueda dudar. Me dejé caer nuevamente en la silla. Tenía razón.
Si entraba como una loca gritando acusaciones, me verían como la suegra histérica que Vanessa siempre había pintado. Nadie me creería. ¿Cómo llegamos a esto?, susurré, más para mí misma que para Lidia. ¿Cómo mi hijo terminó casado con alguien capaz de intentar matarlo? Los recuerdos empezaron a llegar como oleadas. Recordé el día que Matías me presentó a Vanessa. Fue hace 4 años, en un restaurante elegante del centro. Ella llegó con un vestido color marfil ceñido, tacones altísimos, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desde el primer momento supe que algo no encajaba. Así que tú eres la famosa Margarita, había dicho, extendiéndome una mano fría y calculadora. Matías me ha contado tanto de ti. La forma en que lo dijo, con ese tonito dulce pero venenoso, me puso los pelos de punta. Pero mi hijo la miraba como si fuera un ángel bajado del cielo, y yo callé. Siempre callé. En esa primera cena, ella monopolizó toda la conversación. Habló de su trabajo en una firma de abogados, de sus viajes a Europa, de su familia de buena posición. Cada cosa que decía era una forma sutil de hacerme sentir pequeña. Cuando mencioné que yo había trabajado 30 años como secretaria en una escuela, ella sonrió con condescendencia. ¡Qué noble!, había dicho. El servicio público es tan sacrificado. Matías no notó el veneno en sus palabras. O no quiso notarlo. Después de esa cena, las cosas solo empeoraron. Vanessa empezó a cancelar las comidas dominicales que yo tenía con mi hijo desde hace décadas. Es que tenemos planes, decía Matías con voz de disculpa por teléfono. Vanessa quiere que conozcamos a unos amigos suyos. Los domingos se convirtieron en una vez al mes. Luego una vez cada 2 meses. Luego nada. Cuando se casaron, hace 3 años, yo no participé casi en nada de la planeación. Vanessa tenía todo bajo control. Escogió el lugar, las flores, el menú. Yo solo era la madre del novio, una pieza decorativa que tenía que aparecer, sonreír y quedarse callada. El día de la boda, me senté en primera fila viendo a mi hijo prometer su vida a una mujer que apenas conocía. Vanessa había insistido en que la ceremonia fuera pequeña e íntima. Solo familia cercana, había dicho. Pero su familia ocupó 3 filas completas, mientras que del lado de Matías solo estábamos mi hermana Raquel y yo. Durante el brindis, Vanessa agradeció efusivamente a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos. Cuando llegó el turno de agradecer a la familia de Matías, simplemente sonrió y dijo, y por supuesto, gracias a Margarita por estar aquí. Por estar aquí. Como si yo fuera una invitada cualquiera y no la mujer que había criado sola al hombre que ella acababa de desposar. Matías me abrazó después y susurró, perdona a Vanessa, mamá. Está nerviosa. Ya sabes cómo son las novias. Siempre había una excusa. Siempre había una justificación para cada desprecio, para cada humillación. Después de la boda, las cosas empeoraron. Vanessa convenció a Matías de comprar una casa en el otro extremo de la ciudad. Para empezar nuestra vida juntos, decía ella. Pero yo sabía la verdad. Quería alejarlo de mí. Yo vendí mi casa antigua, esa donde Matías había crecido, donde estaban todos nuestros recuerdos. Vendí todo y le di a mi hijo $40,000 para el enganche de su nueva casa. Era todo lo que tenía. Todos mis ahorros. La herencia que su padre había dejado. Todo. Mamá, no tienes que hacer esto, había dicho Matías, pero en sus ojos vi el deseo. Él quería esa casa. Vanessa quería esa casa. Es para ti, mi amor, le dije. Para tu futuro. Para tu familia. Vanessa estaba ahí cuando le entregué el cheque. Me dio un abrazo que duró exactamente 2 segundos y dijo, qué generosa, Margarita. Matías tiene suerte de tenerte. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, estúpida vieja. Te quitaré todo. 2 meses después, me mudé a un apartamento pequeño en un barrio menos costoso. Ya no podía pagar mi antigua zona. Matías vino a ayudarme con las cajas, pero Vanessa se quedó en el auto. Es que me duele la cabeza, había dicho. Mi hijo cargó mis cosas en silencio, con lágrimas en los ojos. Yo fingí que estaba emocionada por mi nuevo comienzo. Pero esa noche, en mi apartamento vacío, me senté en el piso y lloré hasta quedarme dormida. Las visitas se volvieron aún más escasas. Cuando llamaba a Matías, Vanessa contestaba.
Está ocupado, decía siempre. Te llama después. Pero nunca lo hacía. En los cumpleaños, yo mandaba regalos que nunca eran agradecidos. En las Navidades, me invitaban a cenar pero me hacían sentir como una intrusa. Vanessa cocinaba platos elaborados y cuando yo ofrecía ayuda, me miraba como si hubiera sugerido algo ofensivo. No te preocupes, Margarita, decía con esa voz dulce y falsa. Tú solo siéntate y relájate. Bastante has trabajado en tu vida, ¿no? Y ahí estaba de nuevo. Ese recordatorio constante de que yo era la secretaria jubilada, la viuda sin importancia, la suegra que estorbaba. Durante esas cenas, Vanessa hablaba de sus logros, de sus casos legales importantes, de los lugares caros donde comían con sus amigos. Matías la miraba con adoración. Yo comía en silencio, sintiendo como me iba volviendo invisible. Una Navidad, hace 2 años, llevé un pastel que había hecho con mis propias manos. Era la receta favorita de Matías desde que era niño. Pastel de 3 leches con fresas. Me había levantado a las 5 de la mañana para hacerlo perfecto. Cuando lo puse en la mesa, Vanessa hizo una mueca. Oh, Margarita, no sabía que ibas a traer postre. Yo ya encargué un tiramisú de esa pastelería italiana carísima del centro. Costó $120. Matías tomó un poco de los 2 postres, pero vi cómo comía más del tiramisú. Mi pastel quedó casi intacto en el refrigerador. Cuando me fui esa noche, Vanessa me dio el molde de vuelta. Para que no pierdas tu recipiente, dijo con una sonrisa. El pastel todavía estaba adentro, casi completo, como si mis horas de trabajo, mi amor, mis recuerdos, no valieran nada. Conduje a casa con ese molde en el asiento del pasajero y tuve que detenerme en un estacionamiento vacío porque no podía ver a través de las lágrimas. Me comí un pedazo de mi propio pastel ahí, sola en mi auto, y fue la cosa más triste que había hecho en años. Llamé a mi hermana Raquel esa noche. Ya no sé qué hacer, le dije entre sollozos. La amo, pero me hace invisible. Y Matías no lo ve. O no quiere verlo. Esa mujer es una manipuladora, había dicho Raquel con rabia. Está aislando a Matías. Es lo que hacen los abusadores. Te alejan de tu familia, de tus amigos, te hacen creer que todos están en tu contra excepto ellos. Pero él es un adulto, respondí. Él eligió casarse con ella. Yo no puedo. Puedes pelear por tu hijo, me interrumpió Raquel. Puedes hacerle ver quién es ella realmente antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. O eso pensaba. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. Matías me llamaba cada vez menos. Cuando lo hacía, las conversaciones eran superficiales, incómodas. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien, ocupado con el trabajo. Silencio incómodo. Bueno, te dejo. Vanessa y yo vamos a salir. Siempre Vanessa. Su nombre era un muro entre nosotros. Intenté invitarlos a comer a mi apartamento. Está muy lejos, dijo Matías. Le ofrecí ir a visitarlos. Estamos remodelando. La casa es un desastre. Sugerí encontrarnos en un restaurante. Este mes está muy pesado en el trabajo. Excusas. Siempre excusas. Hasta que un día, hace 6 meses, Raquel me llamó alterada. Vi a Matías en el supermercado. Estaba solo. Le pregunté por qué no te llamaba. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Pregunté con el corazón acelerado. Que Vanessa le había dicho que tú estabas molesta con ellos. Que les habías dicho que no querías saber nada más de ellos porque te sentías abandonada. Yo nunca dije eso. Lo sé, respondió Raquel. Pero él le cree a ella. Margarita, esa mujer le está metiendo mentiras en la cabeza. Intenté hablar con Matías después de lo que Raquel me contó. Lo llamé 20 veces en una semana. Ninguna respuesta. Le mandé mensajes de texto rogándole que habláramos. Nada. Finalmente, desesperada, me presenté en su casa una tarde de sábado. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Vanessa abrió la puerta. Llevaba unos pantalones deportivos costosos y una blusa color crema. Me miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. Margarita. ¡Qué sorpresa! Necesito hablar con mi hijo.
Está descansando, respondió sin moverse de la entrada. Ha tenido una semana muy pesada. Solo serán 5 minutos. Por favor. Vanessa suspiró como si le estuviera pidiendo que moviera una montaña. Está bien. Pero que sea rápido. Me dejó pasar y noté inmediatamente cómo la casa había cambiado. Ya no había fotos mías. Las que Matías tenía de nosotros dos, de su infancia, de su graduación conmigo, habían desaparecido. En su lugar, la casa estaba llena de fotos de Vanessa y Matías en lugares exóticos, en restaurantes elegantes, en la playa. Como si yo nunca hubiera existido. Matías bajó las escaleras. Se veía cansado, con ojeras profundas. Cuando me vio, su expresión fue de sorpresa mezclada con algo que me dolió identificar. Molestia. Mamá, ¿qué haces aquí? Necesitaba verte, mi amor. Raquel me dijo que tú creías que yo estaba molesta contigo, que no quería saber de ti. Eso es mentira. Yo nunca. Margarita, interrumpió Vanessa con voz firme. No creo que sea apropiado que vengas a nuestra casa a crear problemas. No estoy creando problemas. Solo quiero aclarar un malentendido con mi hijo. Malentendido. Vanessa se cruzó de brazos. Matías me contó cómo lo llamaste llorando hace 2 meses diciéndole que te sentías abandonada, que no valorábamos todo lo que habías hecho por nosotros. Eso lo hizo sentir muy mal. Mi mente giró intentando recordar. Sí, había llamado a Matías llorando. Pero no había dicho eso. Le había dicho que lo extrañaba, que quería verlo más seguido. Vanessa había torcido mis palabras hasta convertirlas en algo feo. Eso no es lo que dije. Mamá, Matías se frotó las sienes como si le doliera la cabeza. Tal vez malinterpretaste lo que dijiste. A veces cuando estamos emocionados decimos cosas que no queremos decir. Yo sé lo que dije, Matías. Y no fue eso. Vanessa puso su mano en el hombro de mi hijo, un gesto posesivo que me revolvió el estómago. Cariño, tu madre está alterada. Quizás deberíamos hablar de esto otro día cuando todos estemos más calmados. No estoy alterada, dije con voz temblorosa. Solo quiero que mi hijo sepa la verdad. La verdad. Vanessa rió sin humor. La verdad es que no puedes aceptar que Matías ya no te necesita como antes. Que tiene su propia vida. Su propia familia. Yo soy su familia. Tú eras su familia, corrigió Vanessa con crueldad. Ahora yo soy su familia. Yo soy su esposa. Yo duermo a su lado cada noche. Yo construyo un futuro con él. Tú solo eres su pasado. Las palabras me golpearon como puños. Vi cómo Matías miraba al piso, incómodo, pero no me defendió. No dijo nada. Y eso dolió más que todo lo que Vanessa había dicho. Matías, susurré con voz rota. ¿De verdad piensas eso? Mi hijo levantó la vista y vi en sus ojos algo que me destrozó. Duda. Dudaba de mí. Después de 38 años de darlo todo por él, dudaba de mí. Mamá, creo que Vanessa tiene razón. Tal vez necesitas aceptar que las cosas cambian. Que yo crecí. Que tengo mi propia vida ahora. Yo nunca he intentado impedirte vivir tu vida, dije con lágrimas rodando por mis mejillas. Solo quiero ser parte de ella. Pero quieres ser el centro de ella, intervino Vanessa. Y eso no es sano, Margarita. Eso es tóxico. Tóxico. Me llamó tóxica. A mí, que había sacrificado todo. Que había trabajado 2 empleos para darle a mi hijo lo que su padre no pudo darle. Que había vendido mi casa para ayudarlo a comprar la suya. Que había dado cada gota de mi vida para que él pudiera tener una mejor. Creo que deberías irte, dijo Matías con voz cansada. Todos necesitamos espacio para pensar. Espacio, repetí incrédula. Ya casi no te veo. Ya casi no me llamas. ¿Cuánto más espacio necesitas? Vanessa se acercó a la puerta y la abrió. Margarita, por favor. Estás haciendo una escena. Miré a mi hijo una última vez, rogándole con los ojos que me viera, que me escuchara de verdad. Pero él solo miraba al piso, con los puños cerrados, atrapado entre la mujer que lo había criado y la mujer con la que se había casado. Y había elegido a Vanessa. Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos.
Subí a mi auto y conduje sin rumbo durante horas. Cuando finalmente regresé a mi apartamento, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, la cara manchada de rímel corrido. Me veía exactamente como Vanessa había querido pintarme, como una vieja histérica, dramática, incapaz de soltar a su hijo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, reproduciendo cada momento de esa conversación en mi cabeza. ¿Había sido yo? ¿Era yo realmente el problema? ¿Era yo la tóxica? Llamé a Raquel a las 4 de la mañana. Ella contestó con voz somnolienta, pero se despertó inmediatamente al oírme llorar. Me odia, sollocé. Mi hijo me odia. No te odia. Está manipulado. ¿Y cuál es la diferencia? El resultado es el mismo. Lo perdí. No lo has perdido, insistió Raquel. Pero necesitas alejarte un poco. Darle tiempo. Si sigues presionando, solo conseguirás que Vanessa lo aleje más de ti. Tenía razón. Cada vez que yo intentaba acercarme, Vanessa construía muros más altos. Así que hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Me alejé. Dejé de llamar. Dejé de mandar mensajes. Dejé de aparecer sin avisar. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. El silencio entre Matías y yo creció hasta volverse ensordecedor. Cumplí 67 años, sola en mi apartamento. Raquel vino a visitarme con un pastel pequeño, pero yo apenas pude comer. Mi hijo no llamó. No mandó mensaje. Nada. Tal vez se olvidó, dije intentando justificarlo. O tal vez ella no le dijo, respondió Raquel con tristeza. El dolor se convirtió en una parte de mí. Me despertaba con él, me dormía con él. Era como vivir con un hueco en el pecho que nunca sanaba. Veía madres con sus hijos en el parque y sentía envidia. Escuchaba a mis vecinas hablar de sus nietos y sentía un vacío inmenso. Pero seguía adelante. ¿Qué más podía hacer? Encontré consuelo en pequeñas cosas. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Empecé a hacer yoga. Adopté una gata callejera que apareció en mi ventana una noche. La llamé Luna y se convirtió en mi compañía constante. 3 meses sin saber de Matías. 3 meses viviendo con la esperanza de que sonara el teléfono y fuera su voz. 3 meses que me enseñaron que una madre puede sobrevivir con el corazón roto, pero nunca deja de doler. Y entonces, a las 3 de la madrugada de un martes normal, sonó ese teléfono. Esa llamada que cambiaría todo. Pero ahora, sentada en esa oficina del hospital con Lidia frente a mí, comprendí que todos esos meses de silencio no habían sido mi culpa. Habían sido el plan de Vanessa. Aislar a Matías. Hacerlo dependiente. Borrarme de su vida para poder hacer lo que quisiera sin testigos. Y casi lo logra. Ese mensaje que le mostré, dijo Lidia sacándome de mis pensamientos. Matías me lo mandó hace 2 semanas. Estaba empezando a darse cuenta. Estaba empezando a ver la verdad sobre Vanessa. ¿Y por eso ella? No pude terminar la frase. Por eso ella actuó rápido, completó Lidia. Antes de que él pudiera alejarse. Antes de que pudiera volver contigo. La rabia me recorrió como electricidad. Esa mujer no solo me había robado a mi hijo durante años. No solo me había humillado y aislado. También había intentado matarlo. Y casi lo logra. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté a Lidia con voz temblorosa pero firme. Algo había cambiado en mí en los últimos minutos. El dolor se estaba transformando en determinación. Ya no era la madre rechazada llorando en su apartamento. Era una mujer dispuesta a pelear por su hijo. Primero, necesitamos asegurarnos de que Vanessa no pueda tomar ninguna decisión médica sobre Matías, respondió Lidia. Legalmente, como esposa, ella tiene prioridad. Pero si podemos demostrar que existe conflicto de interés o sospecha de intento de homicidio, un juez puede cambiar eso. ¿Conoces algún abogado? Lidia asintió. Tengo un amigo, Rafael. Es abogado especializado en derecho familiar y casos criminales. Déjame llamarlo. Mientras Lidia marcaba, yo miré mi reflejo en la ventana oscura de la oficina. Mi cabello gris estaba despeinado, mi ropa arrugada del viaje apresurado al hospital, pero mis ojos tenían algo que no habían tenido en meses. Fuego. Rafael, soy Lidia.
Necesito tu ayuda urgente. Es vida o muerte. Hizo una pausa escuchando. Sí, ahora. En el Hospital General. Es sobre Matías Cordero. Otra pausa. ¿Lo conoces? Perfecto. Ven lo más rápido que puedas. Colgó y me miró. Rafael conoce a Matías del gimnasio. Dice que estará aquí en 20 minutos. 20 minutos. Cada segundo se sentía como una eternidad. Me paré y caminé hacia la puerta. Necesito verlo. Solo un momento. Necesito ver que está respirando. Espere, Lidia me detuvo. Si Vanessa la ve, sospechará. Y si sospecha, podría actuar más rápido. Ser más agresiva. Tenía razón, pero cada fibra de mi ser gritaba por estar al lado de mi hijo. ¿Cómo sabemos que está seguro ahora? Porque yo estoy vigilando, respondió Lidia. He puesto a las mejores enfermeras en su turno. Nadie toca a Matías sin que yo lo sepa. Y le di instrucciones estrictas al médico de guardia. Cualquier decisión sobre desconectar aparatos o cambiar tratamiento debe pasar por el jefe de medicina. Vanessa no puede hacer nada sin múltiples autorizaciones. Y ella lo sabe. No. Cree que es protocolo estándar. Lidia se acercó y puso su mano sobre la mía. Su hijo está a salvo esta noche. Se lo prometo. Pero necesitamos actuar rápido antes de que ella encuentre otra manera. Me senté de nuevo, obligándome a respirar, a pensar con claridad. Cuéntame todo lo que sabes. Todo lo que Matías te dijo. Lidia sacó su teléfono de nuevo y empezó a mostrarme conversaciones. Empezó hace 6 meses. Matías me escribió preguntando si era normal que tu pareja revisara tu teléfono constantemente. Le dije que no, que eso era invasión de privacidad. Él se puso defensivo, dijo que Vanessa solo estaba preocupada porque trabajaba con muchas mujeres. Siguió mostrándome mensajes. Cada uno era una señal de alarma más grande que la anterior. Vanessa controlaba sus finanzas. Vanessa decidía con quién podía o no juntarse. Vanessa se molestaba si él mencionaba su pasado, su niñez, sus memorias conmigo. Aquí Lidia señaló un mensaje de hace 4 meses. Mira esto. Lidia, encontré papeles escondidos en el estudio de Vanessa. Son documentos para transferir la casa completamente a su nombre. Dice que es para protegernos de impuestos, pero algo no me da buena espina. La casa la compramos mitad con el dinero que mi mamá me dio. Debería consultarlo con un abogado. La respuesta de Lidia había sido inmediata. Sí. No firmes nada sin revisarlo. Y habla con tu mamá. Pero Matías respondió, no puedo hablar con mi mamá. Vanessa se enoja cuando la menciono. Dice que mamá es manipuladora y que intenta controlarnos. No quiero más conflictos en casa. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Mi hijo había estado atrapado, aislado, manipulado, y yo no había podido hacer nada porque ni siquiera sabía. Hay más, continuó Lidia, su voz más seria. Hace un mes, Matías me preguntó si conocía algún hotel barato. Dijo que necesitaba un lugar donde pensar. Le pregunté por qué no iba a casa de su mamá. ¿Sabes qué me respondió? Negué con la cabeza, aunque ya podía imaginar la respuesta. Dijo, mi mamá y yo ya no hablamos. Ella decidió alejarse de mi vida. Supongo que para ella fue fácil olvidarse de mí ahora que Vanessa me cuida. Un sollozo se escapó de mi garganta. Ella le hizo creer que yo lo había abandonado. Peor que eso, dijo Lidia. Le hizo creer que usted era el problema. Que todos sus problemas venían de su relación tóxica con usted. Clásico gaslighting. Lo aisló completamente y luego le hizo pensar que fue culpa suya. La puerta se abrió de golpe. Un hombre de unos 45 años entró apresurado. Alto, con lentes, maletín en mano. Rafael. ¿Dónde está?, preguntó sin preámbulos. Lidia lo puso al día en 5 minutos. Le mostró los mensajes, le contó sobre la conversación que yo había escuchado entre Vanessa y el médico, le explicó la sospecha sobre el accidente. Rafael escuchó todo con expresión cada vez más grave. Cuando Lidia terminó, él se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es serio. Muy serio.
Si podemos probar intento de homicidio, Vanessa no solo perdería cualquier derecho sobre decisiones médicas, iría directo a prisión. ¿Podemos probarlo?, pregunté. Necesitamos que la policía investigue el accidente correctamente, que revisen la escena, que busquen ese aceite que los paramédicos mencionaron. También necesitamos acceso a los registros financieros. Si Vanessa actualizó seguros de vida o cambió testamentos recientemente, eso es evidencia de premeditación. Y mientras tanto, mi voz temblaba. Mientras investigamos, mi hijo sigue en manos de esa mujer. No, Rafael fue enfático. Lo primero que haremos mañana a primera hora es solicitar una orden de restricción temporal y una transferencia de tutela médica de emergencia. Como madre biológica y pariente más cercano después de la esposa, tienes derechos. Especialmente si podemos demostrar que existe conflicto de interés. Eso funcionará. Con los testimonios del personal médico sobre las preguntas inapropiadas de Vanessa, más el informe de los paramédicos sobre las circunstancias sospechosas del accidente, más estos mensajes mostrando que Matías estaba comenzando a alejarse de ella, sí. Un juez nos dará al menos una orden temporal hasta que se investigue todo. Por primera vez en horas, sentí un rayo de esperanza. ¿Cuánto tiempo tomará? Si presentamos los papeles cuando abran las cortes a las 8 de la mañana, podríamos tener una audiencia de emergencia para mediodía. Tengo contactos con algunos jueces que entienden la urgencia en casos de posible violencia doméstica. Violencia doméstica, repetí. Eso es lo que es, explicó Rafael. Control coercitivo, aislamiento, abuso financiero y ahora posible intento de asesinato. Todo entra en la categoría de violencia doméstica. Y créame, los jueces se toman esto muy en serio cuando hay evidencia sólida. Entonces empecemos, dije poniéndome de pie. Dime qué necesitas de mí. Rafael sacó una grabadora de su maletín. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio. Cada instancia de manipulación, cada vez que Vanessa te apartó de Matías, cada señal de que algo estaba mal. Con lujo de detalles. Nombres, fechas, testigos si los hay. Me senté y empecé a hablar. Le conté sobre la primera cena, sobre la boda, sobre los $40,000 que le di a Matías para la casa. Le conté sobre las navidades solitarias, los cumpleaños ignorados, las llamadas no respondidas. Le conté sobre el día que fui a su casa y Vanessa me echó diciéndome que era tóxica. Rafael tomaba notas furiosamente. Cada tanto hacía preguntas específicas. ¿Tienes el recibo de la transferencia de los 40,000? ¿Hay testigos de esa conversación en su casa? ¿Guardaste los mensajes de texto? 3 horas después, Rafael cerró su cuaderno. Tengo suficiente para empezar. Margarita, quiero que entiendas algo. Esto va a ser difícil. Vanessa va a pelear. Va a decir que tú estás inventando todo porque estás celosa de ella. Va a pintarte como la suegra obsesiva que no puede soltar a su hijo. Ya lo hizo, respondí con amargura. Y funcionó. Pero ahora tenemos evidencia, dijo Rafael. Y más importante, tenemos a Matías inconsciente y vulnerable, lo cual hace que cualquier juez tome esto con seriedad. Nadie quiere que alguien potencialmente peligroso tenga control sobre decisiones de vida o muerte. Lidia se levantó. Voy a chequear a Matías. Me aseguraré de que todo esté en orden. Cuando salió, Rafael me miró con expresión seria. Hay algo más que necesito preguntarte. Si ganamos esto, si apartamos a Vanessa y tú te conviertes en la responsable de las decisiones médicas de Matías, ¿estás preparada para lo que eso significa? Los médicos dicen que tiene posibilidades de recuperarse, pero también hay riesgo de daño cerebral, de parálisis, de que no sea el mismo. Es mi hijo, respondí sin dudar. Sea como sea cuando despierte, es mi hijo. Y voy a estar ahí. Rafael asintió. Eso es lo que necesitaba escuchar. Rafael se fue a las 6 de la mañana para preparar los documentos legales. Lidia me consiguió un cuarto privado donde podía descansar sin que Vanessa me viera. Me trajo café y un sándwich, pero apenas pude comer. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar, pensando que era Vanessa viniendo por mí. Relájese, me dijo Lidia. Ella piensa que usted ni siquiera sabe que Matías está aquí. No tiene razón para buscarlo. ¿Dónde está ella ahora? Se fue hace 1 hora.
Dijo que iba a su casa a cambiarse de ropa y que volvería al mediodía. Lidia me miró con seriedad. Lo cual es extraño, ¿no le parece? Su esposo está en estado crítico y ella se va a arreglarse como si fuera una reunión de negocios. Tenía razón. Una esposa verdaderamente destrozada no se separaría ni un segundo de su esposo moribundo. Pero Vanessa había jugado su papel de esposa preocupada frente al médico y luego se había ido tranquilamente. Porque para ella, esto no era una tragedia. Era un plan. Necesito verlo, dije de repente. Aunque sea de lejos. Por favor, Lidia. Ella dudó, pero finalmente asintió. Rápido. Y si alguien pregunta, usted es mi tía visitando el hospital. Me llevó por pasillos secundarios hasta llegar a una ventana que daba a la UCI. Desde ahí podía ver la cama donde yacía mi hijo. Estaba conectado a tantas máquinas que apenas podía distinguir su cuerpo entre todos los cables y tubos. Su cabeza vendada, su rostro pálido, su pecho subiendo y bajando con la ayuda de un respirador. Me tapé la boca para no soltar un grito. Mi bebé. Mi niño. El mismo que yo había cargado en mis brazos, que había aprendido a caminar agarrado de mis manos, que me había abrazado cuando su padre murió diciéndome: no estás sola, mamá, me tienes a mí. Ahora él estaba solo, atrapado en la oscuridad de un coma, sin saber que su esposa había tratado de matarlo, sin saber que yo estaba ahí, peleando por él como siempre lo había hecho. Te prometo que voy a salvarte, susurré contra el vidrio. Te prometo que ella no te va a tocar. Te voy a traer de vuelta, mi amor. Y cuando despiertes, vamos a arreglar todo. Vamos a ser una familia otra vez. Lidia me apretó el hombro. Vamos. No podemos arriesgarnos a que alguien la vea. Regresamos al cuarto privado. Las horas siguientes fueron tortura. Esperando. Siempre esperando. Rafael llamó a las 9. Los documentos están listos. Tengo la audiencia programada para las 11:30. El juez García aceptó verlo como emergencia. Es un buen hombre, justo. Si presentamos bien el caso, nos va a escuchar. ¿Necesitas que vaya? Sí. Tu testimonio es crucial. Pero Margarita, prepárate. Vanessa va a estar ahí. Ya la notifiqué como requiere la ley. Y va a traer su propio abogado. El estómago se me revolvió. Iba a tener que verla cara a cara. Iba a tener que escucharla mentir, manipular, actuar como la víctima. Pero ya no era la mujer asustada que había sido. Tenía evidencia. Tenía apoyo. Y tenía la verdad de mi lado. Estaré ahí, dije con firmeza. A las 10:30, Lidia me acompañó a la salida del hospital. Me había prestado ropa limpia de su casillero para que me viera más presentable frente al juez. Tomamos un taxi juntas hacia el juzgado. Durante el trayecto, Lidia me preparó. Va a intentar hacerte quedar como una loca. Va a decir que estás celosa, que siempre has sido entrometida, que inventaste todo esto porque no puedes aceptar que Matías creció. Mantén la calma. Responde solo lo que te pregunten. No te dejes provocar. ¿Y si no nos creen? Tenemos evidencia física. Los mensajes de texto, el informe de los paramédicos, mi testimonio como profesional médico sobre su comportamiento inapropiado. No está mintiendo una suegra celosa contra su palabra. Hay hechos concretos. Llegamos al juzgado. Rafael nos esperaba en la entrada. Me entregó una carpeta gruesa. Todo está aquí. Lee esto antes de entrar para que estés familiarizada con los argumentos legales. Mientras leía, mi mano empezó a temblar. Rafael había documentado todo meticulosamente. Cada conversación que le conté, cada fecha, cada incidente. También había incluido un análisis psicológico sobre patrones de abuso coercitivo y aislamiento. Era devastador ver mi dolor de los últimos años resumido en términos legales fríos y precisos. Señora Cordero. Una voz detrás de mí me hizo congelar. Me volteé lentamente. Vanessa estaba ahí. Pero no era la Vanessa arreglada y fría que yo conocía. Tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello despeinado, un vestido negro simple. Parecía destrozada. Parecía una viuda en duelo. Pero yo conocía la verdad. Era una actuación. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo con voz quebrada. Mi esposo está luchando por su vida y tú
Tú estás intentando robarme el derecho de estar a su lado. Tú intentaste matarlo, respondí con voz baja pero firme. Vanessa abrió los ojos con shock teatral perfecto. ¿Qué? ¿Estás escuchándote? Matías se cayó por las escaleras. Fue un accidente horrible. Y en lugar de apoyarnos, vienes con acusaciones dementes. Señoras, intervino Rafael. Guarden sus comentarios para el juez. Un hombre de traje caro se acercó a Vanessa. Su abogado, supuse. Le susurró algo al oído y ella asintió, secándose lágrimas que yo sabía eran falsas. Entramos a la sala. Era pequeña, sin las bancas de público que uno ve en las películas. Solo estábamos nosotros, los abogados, el juez y una secretaria tomando notas. El juez García era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y expresión seria. Leyó los documentos que Rafael había presentado con atención absoluta. El silencio en esa sala era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Finalmente levantó la vista. Esto es muy grave. Se están haciendo acusaciones de intento de homicidio. Acusaciones sin fundamento, su señoría, habló el abogado de Vanessa. Mi cliente es una esposa devota devastada por el accidente de su esposo. La señora Margarita Cordero tiene un historial de comportamiento obsesivo hacia su hijo adulto. Esto es simplemente una suegra celosa intentando intervenir en un matrimonio que nunca aceptó. ¿Tiene pruebas de ese historial?, preguntó el juez. El abogado dudó. Testimonios de mi cliente sobre comportamiento inapropiado y entrometido. O sea, nada documentado, observó el juez secamente. ¿Qué tiene usted, letrado Sánchez?, le preguntó a Rafael. Rafael se puso de pie y empezó a presentar la evidencia. Los mensajes de texto donde Matías expresaba preocupación por el comportamiento de Vanessa. El informe de los paramédicos sobre las condiciones sospechosas del accidente. Mi testimonio sobre los $40,000 que nunca fueron reconocidos legalmente en la escritura de la casa. Y lo más importante, el testimonio de Lidia sobre las conversaciones de Vanessa intentando conseguir que desconectaran a Matías apenas horas después del accidente. El juez escuchó todo. Su expresión se volvió más y más grave con cada pieza de evidencia. Señorita Vanessa, dijo finalmente. Es cierto que apenas unas horas después del accidente de su esposo, usted preguntó sobre la posibilidad de desconectar los aparatos de soporte vital. Vanessa se secó los ojos. Yo estaba en shock, su señoría. No sabía lo que decía. Ver a mi esposo así fue devastador. Solo quería que no sufriera. Y es cierto que actualizó las pólizas de seguro de vida de su esposo hace 3 semanas, aumentando el monto a $500,000 y colocándose como única beneficiaria. La sala quedó en silencio. Vanessa palideció. Su abogado se inclinó para susurrarle algo urgente. Eso es planeación financiera normal en un matrimonio, tartamudeó. Planeación financiera 3 semanas antes de que su esposo tuviera un accidente conveniente. El juez la miró con dureza. Y también es cierto que hace 2 meses intentó que su esposo firmara documentos transfiriendo completamente a su nombre una propiedad que fue parcialmente financiada por su suegra. Eso era para protección de impuestos. Señorita, estoy perdiendo la paciencia con sus excusas. El juez se quitó los lentes. He visto suficientes casos de violencia doméstica para reconocer los patrones. Aislamiento de la familia. Control financiero. Y ahora, posible intento de homicidio seguido de intentos de tomar decisiones médicas que beneficiarían económicamente solo a usted. El abogado de Vanessa se puso de pie rápidamente. Su señoría, está sacando conclusiones sin una investigación completa. Mi cliente tiene derecho a la presunción de inocencia. Y lo tiene, respondió el juez García. Pero también tengo el deber de proteger a un paciente vulnerable que no puede defenderse. Basándome en la evidencia presentada, hay suficiente causa para preocuparme por la seguridad del señor Matías Cordero si su esposa mantiene control sobre sus decisiones médicas. Vanessa se levantó bruscamente de su silla. Esto es ridículo. Yo amo a mi esposo. Esta mujer está inventando todo porque nunca aceptó que Matías me eligiera a mí en lugar de ella. Siéntese, ordenó el juez con voz firme. Vanessa obedeció, temblando de rabia. El juez continuó. Voy a ordenar lo siguiente.
Tutela médica temporal transferida a la señora Margarita Cordero, madre biológica del paciente, efectiva inmediatamente. La señora Vanessa Cordero queda suspendida de tomar cualquier decisión médica sobre su esposo hasta que se complete una investigación policial sobre las circunstancias del accidente. «No puede hacer esto», gritó Vanessa. «Puedo y lo estoy haciendo. Además, ordeno una orden de restricción temporal. Señora Vanessa, no puede acercarse a menos de 50 metros de su esposo sin supervisión policial presente. Puede visitarlo en horarios designados con un oficial presente, pero no puede estar sola con él bajo ninguna circunstancia. Es mi esposo. Y está bajo mi protección ahora», dijo el juez con finalidad. «Secretaria, contacte inmediatamente con el Hospital General y notifíqueles de esta orden. También contacte con el Departamento de Policía para que abran una investigación formal sobre este caso». Se volvió hacia Rafael. «Letrado Sánchez, prepare los documentos de transferencia de tutela. Quiero que estén ejecutados antes del mediodía». «Sí, su señoría». El juez me miró directamente. «Señora Margarita, usted ahora tiene una responsabilidad enorme. Las decisiones sobre la vida de su hijo están en sus manos. Los médicos le informarán sobre su condición y opciones de tratamiento. Espero que tome decisiones basadas en el mejor interés médico de su hijo, no en venganza o emoción». «Lo haré, su señoría», respondí con voz firme. «Solo quiero que mi hijo viva y se recupere». El juez asintió. «Audiencia completa. Revisaremos este caso en 2 semanas o antes si hay cambios significativos en la condición del paciente o en la investigación policial». El martillo golpeó la mesa y todo terminó. Me quedé sentada, aturdida, procesando lo que acababa de pasar. Había ganado. Vanessa ya no podía tocar a Matías. Ya no podía lastimarlo. Vanessa salió de la sala como un huracán, con su abogado corriendo detrás intentando calmarla. La escuché gritar en el pasillo. «Esto no se va a quedar así. Voy a demandar. Voy a destruirte, vieja amargada». Rafael puso su mano en mi hombro. «Ignórala. Ya perdió. Ahora solo está furiosa porque sus planes se arruinaron». «¿Y si intenta algo?», pregunté con miedo. «¿Y si viene por mí?». «Por eso vamos a solicitar que extiendan la orden de restricción para incluirte a ti también. Y voy a recomendar que la policía investigue esto como intento de homicidio, no solo como accidente sospechoso. Las piezas están ahí, el seguro de vida actualizado, los intentos de desconectar a Matías, el aceite en las escaleras. Solo necesitan unirlas oficialmente». Salimos del juzgado. El sol de mediodía me cegó por un momento. Sentí como si hubiera estado en oscuridad durante años y finalmente viera luz. Lidia nos esperaba afuera con una sonrisa enorme. «Ganamos. Ganamos», confirmé, y por primera vez en horas, en días, en meses, sonreí de verdad. Regresamos al hospital inmediatamente. Rafael había llamado adelantándose para notificar al hospital de la orden judicial. Cuando llegamos, el jefe de medicina nos estaba esperando. «Señora Cordero», me saludó con respeto. «He sido informado de la situación. Quiero que sepa que su hijo está en buenas manos. Tenemos al mejor equipo de neurocirugía atendiéndolo». «¿Cuál es su condición real?», pregunté. Sin endulzar nada. «Necesito saber la verdad». El doctor me llevó a su oficina y desplegó radiografías y reportes médicos. Matías sufrió un trauma craneal severo en la caída. Tiene una fractura de cráneo y sangrado cerebral que tuvimos que drenar en cirugía de emergencia. También tiene 3 costillas rotas y una fractura en la muñeca izquierda. Mi estómago se revolvió imaginando el dolor, el miedo que debió sentir cayendo por esas escaleras. Va a despertar. Es pronto para saberlo con certeza. Los primeros días son críticos. La inflamación cerebral está disminuyendo, lo cual es buena señal. Pero hay riesgo de daño neurológico permanente. Podría despertar completamente normal. Podría despertar con problemas de memoria, movilidad o cognitivos. O podría no despertar. ¿Cuáles son las probabilidades? El doctor dudó. Honestamente, es 50-50 en este momento. Su juventud y salud previa juegan a su favor. Pero la severidad del trauma es preocupante. Asentí, procesando la información.
¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer? Puede hablarle. Los pacientes en coma a veces pueden escuchar voces familiares. Puede ser un ancla que los ayude a regresar. El doctor me miró con amabilidad. Y señora Cordero, quiero que sepa que algunos de nosotros teníamos sospechas sobre la esposa. La forma en que actuaba no era normal. Nos sentimos aliviados de que alguien finalmente tomara acción. ¿Por qué no dijeron nada antes? Sin pruebas concretas, nuestras manos estaban atadas. Ella es legalmente su esposa. Tiene derechos. Pero ahora que hay una investigación oficial, varios de nosotros vamos a testificar sobre su comportamiento extraño. Me llevaron finalmente a la UCI. Lidia vino conmigo. Cuando entré al cuarto y vi a Matías de cerca por primera vez, mis rodillas casi cedieron. Se veía tan frágil, tan roto. Mi niño fuerte y saludable reducido a esto. Me senté en la silla junto a su cama y tomé su mano con cuidado, evitando los cables y agujas. Estaba tibia, viva. Cerré los ojos y agradecí en silencio que todavía pudiera sentir esa calidez. Hola, mi amor, susurré. Soy mamá. Estoy aquí. Sé que han sido meses difíciles. Sé que te hice falta y tú me hiciste falta. Pero ya estoy aquí y no me voy a ir. Nunca más. No hubo respuesta, solo el sonido constante de las máquinas. Pero continué hablando. Siento no haber peleado más fuerte por ti. Siento haber dejado que ella te alejara de mí. Pensé que estaba respetando tu decisión, que estaba siendo una buena madre al dejarte vivir tu vida. Pero debí haber visto las señales. Debí haber sabido que algo estaba mal. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no me importó. Necesitaba decir todo esto, aunque él no pudiera escucharme. Tu papá estaría tan orgulloso del hombre en que te convertiste. Trabajador, amable, generoso. Demasiado generoso tal vez. Demasiado confiado. Pero esas son cualidades hermosas, mi amor. No dejes que lo que pasó te las quite cuando despiertes. Apreté su mano suavemente. Vas a despertar. Tienes que despertar. Porque todavía hay tanto que vivir. Tanto que arreglar. Y vamos a hacerlo juntos. Como debió ser siempre. Pasé 3 horas ahí, hablándole, recordándole historias de cuando era niño, cantándole las canciones de cuna que le cantaba cuando tenía pesadillas. Las mismas que su padre le cantaba antes de morir. Lidia entró eventualmente. Margarita, necesita descansar. Ha sido un día agotador. No quiero dejarlo solo. No va a estar solo. Yo estoy en turno toda la noche. Y ahora que tenemos la orden judicial, puedo mantener a Vanessa lejos sin problema. Pero usted necesita dormir, comer algo apropiado, recuperar fuerzas. Tenía razón. Estaba exhausta física y emocionalmente. Me despedí de Matías con un beso en la frente y prometí volver temprano en la mañana. Lidia me llevó a un hotel cerca del hospital. Rafael había reservado un cuarto para mí. Cortesía de la firma, me dijo por teléfono. Considéralo parte de mis servicios. Nadie debería dormir en sillas de hospital cuando está peleando una batalla legal. El cuarto era simple pero limpio. Me di una ducha larga y caliente, llorando bajo el agua todo lo que no había podido llorar durante el día. Cuando salí, encontré que alguien había dejado ropa limpia para mí. Una nota de Lidia decía: pensé que necesitarías esto. Descansa. Tu hijo te necesita fuerte. Me puse el pijama prestado y me acosté en la cama. Era suave, cómoda, un contraste brutal con las últimas 24 horas de pesadilla. Tomé mi teléfono y llamé a Raquel. ¿Margarita? Dios mío, he estado intentando llamarte todo el día. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada detalle. Raquel escuchó en silencio, ocasionalmente soltando exclamaciones de shock o rabia. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Siempre supe que esa mujer era mala, dijo finalmente con voz temblorosa. Pero nunca imaginé que fuera capaz de intentar matar a Matías. Margarita, pudiste haberlo perdido. Lo sé. Mi voz se quebró. Si no fuera por Lidia, si ella no me hubiera escondido, si no hubiera escuchado esa conversación, Vanessa lo habría desconectado y nadie habría sospechado nada.
Todos habrían pensado que fue una decisión médica difícil, pero comprensible. Pero no pasó, dijo Raquel con firmeza. Lo salvaste. Como siempre lo has salvado. Esa es tu naturaleza, hermana. Eres una luchadora. Estoy tan cansada de pelear, Raquel. Lo sé. Pero esta pelea vale la pena. Es por tu hijo. Y vas a ganar. Hablamos una hora más. Raquel me prometió venir al hospital mañana para apoyarme. No vas a pasar por esto sola, dijo. Soy tu hermana. Donde tú vas, yo voy. Después de colgar, intenté dormir, pero mi mente no paraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Vanessa intentando convencer al médico de matar a mi hijo. Veía las escaleras mojadas con aceite. Veía a Matías cayendo, gritando, sangrando. A las 4 de la mañana me rendí y llamé al hospital. Lidia contestó. Está igual, me dijo antes de que pudiera preguntar. Sin cambios. Pero eso es bueno. Significa que está estable. Vanessa intentó venir. Vino hace una hora con su abogado. Querían ver a Matías. Les mostré la orden judicial. Se fueron furiosos, pero se fueron. También vino la policía. Tomaron fotos de la habitación, hablaron con el equipo médico, revisaron todos los registros de visitas de Vanessa. ¿Qué dijeron? Que van a ir a la casa donde ocurrió el accidente mañana temprano. Van a revisar esas escaleras. Van a buscar evidencia. También van a investigar las finanzas de Vanessa, los seguros, todo. Lidia hizo una pausa. Margarita, creo que la van a arrestar. Hay demasiadas coincidencias. Demasiadas señales de premeditación. La idea de Vanessa arrestada me llenó de una satisfacción oscura que casi me asustó. No era venganza lo que quería. Era justicia. Era protección para mi hijo. Gracias, Lidia, por todo. No sé cómo pagarte. No tienes que pagarme nada. Matías es mi amigo. Y lo que ella le hizo, nadie merece eso. Especialmente no alguien tan bueno como él. Finalmente me quedé dormida al amanecer. Soñé con Matías de niño, corriendo por el parque, riendo, llamándome para que lo viera mientras se columpiaba más alto. Mira, mamá, estoy volando. Desperté con el sol entrando por la ventana. Eran las 8 de la mañana. Me vestí rápidamente con la ropa que Lidia me había dejado y corrí al hospital. Cuando llegué a la UCI, había más gente de lo usual. Doctores, enfermeras, todos mirando monitores con expresión concentrada. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó?, grité entrando. Un doctor se volteó y sonrió. Sonrió. Señora Cordero, su hijo está mostrando signos de actividad cerebral incrementada. Sus ojos se movieron debajo de los párpados hace 20 minutos. Podría estar comenzando a despertar. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar a mi hijo, buscando alguna señal de movimiento. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Podría ser horas. Podría ser días. Pero es una señal muy positiva. Su cerebro está respondiendo. Me senté junto a él nuevamente y tomé su mano. Matías, mi amor, si puedes escucharme, aprieta mi mano. Solo un poquito. Nada. Pero esperé. Y seguí hablando. Tienes que despertar. Tienes que contarme qué pasó realmente ese día. Tienes que ayudarme a asegurarme de que ella pague por lo que te hizo. Pasaron las horas. Raquel llegó al mediodía con comida casera. No vas a colapsar de hambre bajo mi vigilancia, dijo con ese tono autoritario de hermana mayor que no admite discusión. Comimos en la sala de espera. Raquel me contó que había llamado a algunas amigas del vecindario donde Matías vivía. Les pregunté si había notado algo extraño la noche del accidente. Una vecina, la señora Patricia, me dijo algo interesante. ¿Qué? Dijo que vio a Vanessa salir de la casa esa noche, unas 2 horas antes de que llegaran las ambulancias. Salió con una bolsa de basura grande y la metió en su auto. Luego volvió a entrar. ¿Una bolsa de basura? A esa hora de la noche. Exacto. ¿Qué estaba deshaciéndose de qué? ¿Evidencia tal vez? Le di el contacto de Patricia a Rafael para que se lo pase a la policía.
La red se estaba cerrando alrededor de Vanessa. Cada hora traía nueva evidencia, nuevos testimonios, nuevas piezas del rompecabezas. A las 3 de la tarde, Rafael llegó con noticias. La policía revisó la casa. Encontraron rastros de aceite en los escalones, exactamente donde los paramédicos dijeron. También encontraron en el garaje un bote de aceite de motor con las huellas de Vanessa. Y lo mejor, revisaron las cámaras de seguridad del vecindario. Y hay un video de Vanessa saliendo de la casa con una bolsa, exactamente como dijo la vecina. Luego regresó sin la bolsa. 20 minutos después, salió de nuevo gritando que alguien llamara al 911. 20 minutos, repetí sintiendo náusea. Dejó a Matías sangrando en el piso durante 20 minutos mientras se deshacía de evidencia. Y hay más. Revisaron su teléfono. Había estado buscando en internet cosas como cuánto tiempo tarda alguien en morir de trauma craneal y cómo hacer que un accidente parezca accidente. Todas esas búsquedas de hace 3 semanas. Raquel se tapó la boca con horror. Planeó todo. Durante semanas. La van a arrestar hoy, confirmó Rafael. Están preparando una orden de arresto por intento de homicidio premeditado. El fiscal dice que tienen suficiente evidencia para ir a juicio. No sentí alegría. Solo un cansancio profundo. ¿Cuándo? En unas horas. Querían que supieras primero. Asentí. Bien. Que pague. Volví con Matías. Le conté todo en voz baja. La justicia viene, mi amor. No va a salirse con la suya. Todos van a saber qué tipo de monstruo es. Y entonces sentí algo. Un pequeño movimiento. Sus dedos. Se movieron. Apenas 1 milímetro, pero se movieron. Doctor, grité. Se movió. Su mano se movió. El equipo médico entró corriendo. Revisaron sus signos vitales, sus reacciones. Uno de ellos sacó una linterna y la pasó por sus ojos. Los párpados de Matías temblaron. Señor Cordero, dijo el doctor en voz alta. Si puede escucharme, intente abrir los ojos. Todo el cuarto quedó en silencio. Esperando. Rogando. Y entonces, lentamente, como si le costara levantar el peso del mundo, los párpados de Matías comenzaron a abrirse. Milímetro a milímetro. Sus ojos, esos ojos cafés que conocía desde el día que nació, miraron sin enfocar hacia el techo. Matías, susurré. Soy mamá. Estoy aquí. Sus ojos se movieron hacia mi voz. Me encontraron. Y aunque estaban confundidos, desorientados, había reconocimiento ahí. Me conocía. Una lágrima rodó por mi mejilla. Bienvenido de vuelta, mi amor. Intentó hablar, pero el tubo en su garganta se lo impedía. El doctor intervino. Señor Cordero, tiene un respirador ayudándolo. Vamos a retirarlo lentamente. No hable todavía. Solo respire. El proceso tomó varios minutos. Matías tosió cuando sacaron el tubo, un sonido horrible y rasposo. Le dieron agua con una esponja para humedecer sus labios. Ma. Su voz era apenas un susurro roto. Mamá. Estoy aquí, mi vida. Estoy aquí. ¿Qué pasó? Tuviste un accidente. Estuviste dormido varios días. Pero ya estás despierto. Ya estás a salvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vanessa. Ella. SHH. No hables ahora. Necesitas descansar. No. Su mano apretó la mía con más fuerza de la que esperaba. Necesito decir, ella me empujó. El cuarto entero quedó en silencio. El doctor, las enfermeras, Raquel, todos nos miramos. ¿Qué dijiste? Pregunté aunque ya lo había escuchado perfectamente. Me empujó, repitió Matías con esfuerzo. Cada palabra claramente le dolía. Por las escaleras. Estábamos discutiendo. Le dije que quería divorcio, que sabía lo del seguro. Ella se enojó. Me empujó. ¿Lo recuerdas? Todo. Vi su cara. Mientras caía. Estaba sonriendo.
Rafael salió corriendo de la habitación para llamar a la policía. Esto cambiaba todo. Ya no era solo evidencia circunstancial. Ahora tenían el testimonio directo de la víctima. Vanessa no tenía escapatoria. Los doctores revisaron a Matías completamente. Milagrosamente, aparte de la confusión inicial y el dolor, parecía estar coherente. Su memoria estaba intacta. Podía mover todas sus extremidades. Era un milagro médico. Quiero que entienda, dijo el neurocirujano con asombro, que su hijo tuvo mucha suerte. El tipo de trauma que sufrió normalmente resulta en daño cerebral permanente o muerte. Que esté despierto y lúcido después de solo 4 días es extraordinario. Es un luchador, dije mirando a mi hijo con orgullo. Como su padre. Cuando nos dejaron a solas, Matías me miró con ojos llenos de lágrimas. Lo siento, mamá. Por todo. Por alejarme. Por no escucharte. Tenías razón sobre ella desde el principio. No digas eso ahora. Necesitas descansar. No. Sacudió la cabeza levemente, haciendo una mueca de dolor. Necesito decirlo. Fui un tonto. Un idiota. Dejé que me manipulara. Dejé que te alejara de mí. Y casi me cuesta la vida. Ella era muy buena en lo que hacía, dije suavemente. El abuso psicológico es invisible para quien lo sufre. No fue tu culpa. Debí haber visto las señales. Cuando empezó a revisar mi teléfono. Cuando se molestaba cada vez que te mencionaba. Cuando inventaba excusas para no visitarte. Su voz se quebró. Dios, mamá. Los $40,000 que me diste. Ella quería que pusiera la casa completamente a su nombre. Decía que era para protegernos legalmente. Pero algo me detuvo. Algo me dijo que no lo hiciera. Tu instinto te salvó. No, tú me salvaste. Lidia me contó todo. Cómo llegaste corriendo. Cómo ella te escondió. Cómo escuchaste a Vanessa intentando matarme oficialmente después de que no pudo hacerlo con sus propias manos. Apretó mi mano. Me salvaste la vida, mamá. Otra vez. Siempre voy a salvarte. Eres mi hijo. Es lo que hacen las madres. Lloramos juntos. Años de dolor, de separación forzada, de manipulación y mentiras. Todo salió en ese momento. Raquel se unió a nosotros, abrazándonos a ambos. Mi sobrino terco, dijo con cariño. Bienvenido de vuelta a la familia. 2 horas después, la policía llegó. 2 detectives, un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias. Le explicaron a Matías que necesitaban su declaración oficial. Señor Cordero, entendemos que acaba de despertar de un coma y que está en recuperación. Pero su testimonio es crucial. ¿Se siente capaz de responder algunas preguntas? Sí, respondió Matías con voz firme a pesar del dolor evidente. Quiero que ella pague por lo que hizo. Pasaron la siguiente hora tomando su declaración. Matías les contó todo. Cómo Vanessa había cambiado después del primer año de matrimonio. Cómo se volvió controladora, celosa, manipuladora. Cómo lo fue aislando gradualmente de sus amigos, de su familia, especialmente de mí. Ella me convenció de que mi madre era tóxica, dijo Matías con vergüenza en su voz. Me mostró artículos sobre madres narcisistas y controladoras. Me hizo creer que mamá no podía aceptar que yo había crecido. Y yo le creí. Dios, fui tan estúpido. Usted fue víctima de gaslighting, dijo la detective con comprensión. Es una forma de abuso psicológico muy efectiva. No se culpe. Matías continuó contando cómo descubrió los papeles del seguro de vida hace un mes. Cómo Vanessa se puso furiosa cuando le preguntó al respecto. Cómo ella lo acusó de no confiar en ella, de ser paranoico como su madre. Pero algo hizo clic en mi cabeza, dijo. De repente vi el patrón. Todo lo que decía, todo lo que hacía, era para controlarme. Para alejarme de cualquiera que pudiera ayudarme a ver la verdad. Empecé a planear el divorcio en secreto. Contacté a un abogado, comencé a sacar copias de documentos importantes. Ella lo descubrió. La noche del accidente, me confrontó. Dijo que había visto mensajes en mi computadora con el abogado de divorcio. Estaba furiosa. Más furiosa de lo que la había visto nunca.
Me gritó que era un malagradecido, que había sacrificado todo por mí, que sin ella yo no era nada. Y entonces intenté irme. Agarré mis llaves y me dirigí a las escaleras. Ella me siguió gritando. Cuando estaba en el tercer escalón, sentí sus manos en mi espalda. Y empujó. Fuerte. Matías cerró los ojos, reviviendo el momento. Recuerdo caer. Recuerdo el dolor cuando golpeé los escalones. Y recuerdo mirar hacia arriba y verla parada en lo alto de las escaleras, mirándome. Y estaba sonriendo, como si acabara de ganar algo. ¿Qué pasó después? Me desmayé. No sé por cuánto tiempo. Cuando volví en mí brevemente, estaba sola en el piso. Intenté moverme, pero no podía. Había mucha sangre. Y entonces escuché su voz hablando por teléfono muy calmada. Mi esposo se cayó por las escaleras. Necesito una ambulancia. Tan tranquila, tan fría, como si estuviera ordenando pizza. Los detectives intercambiaron miradas significativas. Señor Cordero, esto es suficiente para proceder con cargos de intento de asesinato en primer grado. Con toda la evidencia que ya tenemos más su testimonio, el fiscal está confiado en conseguir una condena. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Matías. La arrestamos hace 2 horas. Está en custodia. Su abogado está intentando negociar una fianza, pero con la severidad de los cargos y el riesgo de fuga, es poco probable que la consiga. Bien, dijo Matías. Luego miró a los detectives con preocupación. Puede acercarse a mi madre. Hay una orden de restricción. No puede acercarse ni a usted ni a su madre. Si lo intenta, será arrestada inmediatamente. Después de que la policía se fue, Rafael regresó con más documentos. Matías, necesito que firmes algunos papeles cuando te sientas capaz. Primero, para revocar cualquier poder legal que Vanessa tuviera sobre ti. Segundo, para iniciar procedimientos de divorcio de emergencia. Y tercero, para proteger tus activos mientras esto se resuelve. ¿Puede quedarse con algo?, preguntó Matías con preocupación. Vamos a pelear para que no se quede con nada. La casa fue comprada parcialmente con dinero de tu madre. Vamos a argumentar que Vanessa entró al matrimonio con intenciones fraudulentas y que todo lo que ganó fue mediante manipulación y abuso. Pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Hay algún activo conjunto? ¿Cuentas bancarias? ¿Inversiones? Matías pensó. La casa. Una cuenta de ahorros conjunta con como $20,000. Mi cuenta de retiro, pero esa está solo a mi nombre. Y ella tiene su propio dinero de su trabajo. Bien. Vamos a congelar la cuenta conjunta inmediatamente para que no pueda vaciarla. Y vamos a pelear por la casa. Esos $40,000 de tu madre fueron un regalo específico para ti, no para el matrimonio. Tengo un buen caso. Durante los siguientes días, Matías se recuperó sorprendentemente rápido. Los doctores decían que era un milagro. Yo sabía que era pura determinación. Mi hijo quería estar bien para el juicio. Quería estar ahí cuando Vanessa enfrentara las consecuencias. Una semana después del despertar de Matías, tuvimos una reunión familiar en su habitación del hospital. Raquel había traído álbumes de fotos antiguas, de cuando Matías era pequeño. Pasamos horas riéndonos de fotos embarazosas, recordando momentos felices que Vanessa había intentado borrar. Mira esta, dijo Raquel mostrando una foto de Matías a los 5 años, cubierto de lodo en el jardín. Tu mamá casi se desmaya cuando te vio así. Habías estado ayudando a tu papá a plantar flores. Recuerdo ese día, dijo Matías con una sonrisa. Papá me dijo que los hombres de verdad no le temen a la tierra. Y mamá dijo que los hombres de verdad también se bañan. Reímos. Era la primera vez que reíamos juntos en años. Se sentía como volver a casa después de estar perdido en el desierto. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Matías después de un rato. Perdí 3 años de mi vida con ella. 3 años que pude haber pasado contigo, mamá. Cenas dominicales, cumpleaños, días festivos. Todo eso se fue porque creí sus mentiras. No pienses así, le dije. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero tenemos el futuro. Y esta vez, nadie va a interponerse entre nosotros. ¿Me prometes algo, mamá? Lo que sea.
Cuando conozca a alguien nuevo, alguien que valga la pena, ¿me dirás si ves señales de alarma? Incluso si me enojo contigo. Te lo prometo, pero con una condición, que me escuches si lo hago. Trato hecho. Rafael entró con noticias. El juicio está programado para dentro de 6 semanas. Vanessa se declaró no culpable a pesar de toda la evidencia. Su abogado va a intentar alegar que fue un accidente, que ustedes estaban discutiendo y tú perdiste el equilibrio. Pero yo recuerdo sus manos empujándome, protestó Matías. Y eso es lo que vas a testificar. También tenemos el aceite en las escaleras, las búsquedas en internet, el seguro de vida actualizado. El fiscal dice que es uno de los casos más sólidos que ha visto. Las 6 semanas siguientes fueron un torbellino. Matías fue dado de alta del hospital después de 2 semanas. No podía volver a la casa donde Vanessa lo había intentado matar, así que se mudó conmigo a mi pequeño apartamento. Era apretado, incómodo, nada comparado con la casa grande que había perdido. Pero era nuestro. Era seguro. Y por primera vez en años, éramos una familia otra vez. Las primeras noches fueron difíciles para él. Tenía pesadillas donde caía por las escaleras una y otra vez. Se despertaba gritando, sudando, buscándome con pánico en los ojos. Yo corría a su lado, lo abrazaba como cuando era niño, y le susurraba que estaba a salvo. No va a volver a tocarte, le prometía. Nunca más. Raquel se quedó con nosotros esas semanas. Cocinaba, limpiaba, nos mantenía cuerdos. Esto es lo que hace la familia, decía cuando intentaba agradecerle. Nos apoyamos. Siempre. El día del juicio llegó. El tribunal estaba lleno. Aparentemente el caso había atraído atención mediática. Mujer intenta asesinar a esposo por seguro de vida era el titular en todos los periódicos. Vanessa entró con esposas, escoltada por oficiales. Se veía diferente. El cabello descuidado, sin maquillaje, ropa simple de prisión. Pero sus ojos aún tenían esa dureza, esa frialdad que la caracterizaba. Cuando vio a Matías, intentó sonreír, un gesto que supongo debía parecer arrepentido, pero solo se veía calculador. El fiscal era una mujer de unos 50 años, experimentada y feroz. Su nombre era Fiscal Rodríguez. Vamos a destrozar su defensa, nos había prometido en la reunión previa. Tenemos todo. Evidencia física, testimonios, móvil claro. No tiene escape. El juicio duró 4 días. Fueron los 4 días más largos de mi vida. El primer día, el fiscal presentó la evidencia física. Fotos de las escaleras con aceite. El bote en el garaje con las huellas de Vanessa. El video de seguridad mostrándola deshaciéndose de la bolsa. Las búsquedas en internet sobre trauma craneal y cómo hacer que los accidentes parezcan accidentes. El segundo día, testificaron los expertos médicos. Explicaron las heridas de Matías, consistentes con una caída por escaleras. Pero también señalaron algo crucial. Las marcas en su espalda sugerían que había sido empujado con fuerza, no que había tropezado naturalmente. El tercer día fue el más difícil. Matías tuvo que testificar. Lo vi caminar hacia el estrado con la cabeza alta, a pesar del miedo que sentía. Juró decir la verdad y se sentó. El fiscal lo guió gentilmente a través de su historia. Cómo conoció a Vanessa. Los primeros signos de control. El aislamiento gradual. El descubrimiento del seguro de vida. La confrontación final. ¿Y qué sintió cuando ella lo empujó?, preguntó la fiscal. Shock, respondió Matías con voz clara. No podía creer que la persona que supuestamente me amaba, con quien me había casado, estuviera realmente intentando matarme. En ese segundo antes de caer, vi su cara. Y no había amor ahí. Solo satisfacción. Entonces testifiqué yo. Conté sobre los años de manipulación, de cómo Vanessa me alejó sistemáticamente de mi hijo. Conté sobre escuchar su conversación con el médico intentando desconectar a Matías. Ella no estaba actuando como alguien en shock o devastada por el accidente de su esposo, dije mirando directamente al jurado. Estaba actuando como alguien ejecutando un plan. Fría, calculada, tratando de terminar el trabajo que no había logrado completar con el empujón. Lidia testificó sobre el comportamiento extraño de Vanessa en el hospital. Rafael testificó sobre los documentos financieros sospechosos.
La vecina testificó sobre ver a Vanessa deshaciéndose de evidencia. El cuarto día, Vanessa tomó el estrado en su propia defensa. Lloró. Actuó devastada. Dijo que amaba a Matías con todo su corazón. Que la acusación era absurda. Que yo había manipulado a todos porque estaba celosa de su matrimonio. Pero el fiscal la destrozó en el contrainterrogatorio. ¿Por qué actualizó el seguro de vida de su esposo a $500,000 3 semanas antes del accidente? Estábamos planeando el futuro. Es lo que hacen las parejas responsables. Y las búsquedas en internet sobre trauma craneal. Ya expliqué, era para una novela que nunca escribió, de la cual no hay ni una sola página, ninguna nota, nada. La fiscal se acercó. ¿O estaba planeando cómo matar a su esposo y salirse con la suya? Vanessa no tenía respuestas. Solo lágrimas que ya no convencían a nadie. El jurado deliberó solo 3 horas. Cuando regresaron, sus caras eran serias. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto. Sí, su señoría. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra al acusado? Culpable. La sala explotó. Vanessa gritó. Su abogado intentó calmarla. Los oficiales tuvieron que sujetarla mientras ella gritaba que era injusto, que yo había arruinado su vida. Matías me abrazó llorando. Raquel nos abrazó a ambos. Rafael sonreía con satisfacción profesional. La sentencia vino 2 semanas después. El juez le dio a Vanessa 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Usted, dijo el juez mirándola con disgusto, planificó fríamente el asesinato de su esposo por dinero. Manipuló, abusó y casi mata a un hombre inocente que confiaba en usted. Merece cada día de esta sentencia. Vanessa fue llevada esposada. Cuando pasó junto a nosotros, me miró con odio puro. Pero yo solo sentí lástima. Había desperdiciado su vida por codicia. Ahora pagaría el precio. 6 meses después, Matías y yo estábamos sentados en un café, disfrutando un domingo tranquilo. Él había empezado terapia y estaba sanando, lenta pero seguramente. Había vuelto a su trabajo, había reconectado con viejos amigos que Vanessa lo había obligado a abandonar. La casa finalmente se vendió. Con el dinero, Matías me devolvió los $40,000. Es tuyo, mamá. Siempre lo fue. Usé parte para mudarme a un apartamento mejor, cerca del suyo. El resto lo guardé para el futuro, para cuando tuviera nietos algún día. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó Matías. Domingo. Es el aniversario de mi accidente. Hace 1 año exacto que ella intentó matarme. Y hace 1 año que regresaste a mí, dije tomando su mano. No solo regresé, renací. Esa caída me despertó en más de un sentido. Me hizo ver quién realmente me amaba, quién realmente importaba. Esa noche, organicé una cena para un grupo de mujeres que había conocido en un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Había empezado a ser voluntaria ahí, compartiendo mi historia, ayudando a otras madres que habían perdido contacto con sus hijos por parejas abusivas. Nunca es tarde para pelear por las personas que amas, les dije a esas mujeres. Nunca es tarde para decir la verdad. Y nunca subestimes el poder del instinto de una madre. Matías me abrazó cuando terminó la reunión. Estoy orgulloso de ti, mamá. Convertiste nuestro dolor en algo que ayuda a otros. Aprendí del mejor, respondí. Tu padre siempre decía que las tragedias nos dan 2 opciones, dejarnos destruir o dejarnos transformar. Elegí la transformación. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en todo el camino recorrido. El dolor, la separación, el miedo, la lucha, la victoria y finalmente, la paz. No recuperé el tiempo perdido con Matías. Esos 3 años se habían ido para siempre. Pero teníamos el futuro. Teníamos cada domingo, cada llamada telefónica, cada cena compartida. Y yo había aprendido algo fundamental. El amor de una madre es la fuerza más poderosa en el universo. Puede ser ignorado, puede ser atacado, puede ser momentáneamente derrotado. Pero nunca puede ser completamente destruido. Porque cuando todo lo demás falla, cuando el mundo entero parece estar en tu contra, ese amor sigue ahí,
esperando, peleando, creyendo. Y al final, siempre encuentra el camino de regreso a casa.